y acabó bueno, pero las haciéndose... circunstancias eran muy diferentes. Por eso, O sea, la caída del imperio, digamos... no, todas las lenguas cambian. Lo que debe fluir es el cambio, para que suceda el cambio en todos los dialectos. Vamos a suponer que hay una cordillera, ¿no?, muy alta aquí, y hay un pueblo acá y otro acá que hablan la misma lengua. Esta lengua va a evolucionar, y esta también, y los cambios no van a fluir por esta cordillera que hay. Bueno, entonces se van a formar dos lenguas. Pero esto sucedía en tiempos del Imperio Romano, con comunicaciones que por cierto eran buenas para el Imperio Romano, sí, pero bueno, muy deficientes para nuestros días. Y cuando llega el español a América, bueno, las circunstancias eran absolutamente diferentes a las que privaban en el siglo V, VI de nuestra era, de tal manera que ahora lo que nos permite prever es que la unidad de la lengua, la fuerza centrípeta de la lengua es mucho más fuerte que la centrífuga. Se tiende más a la unidad de lo esencial, y claro, respetando las diferencias. Yo creo que las diferencias son en el léxico y en la pronunciación, no en la fonología ni en la sintaxis, y por lo tanto lo que es el esqueleto mismo de la lengua, que es la fonología y la gramática, es muy unitaria en nuestra lengua. Y luego tiene las diferencias en la manera de pronunciar, que si nos comemos las heces o no nos las comemos, y luego algunas palabritas. Pero eso es por las academias y por la preceptiva. Es decir, incluso en la computadora, en la computadora está incorporada todas las reglas de la Academia de la Lengua. Están bien o mal incorporadas, pero cuando te dicen... No, están bastante bien. Esto no se acentúa así, sí, sino se acentúa asá, lo que te está diciendo es... Con el señor aquí hay reglas, señor. Hay reglas. Yo sí quisiera retomar lo que decía el doctor Moreno de Alba y Héctor también en algún momento del papel de las academias, porque yo creo que no se ha difundido lo que ha ocurrido en los últimos años, que ha sido realmente muy importante. O sea, el hecho de que la academia, la Real Academia, se abriera a todas las otras academias, a la mexicana, a la argentina, a la dominicana, donde fuera, y que permitiera, digamos, que hubiera una última generación, por decirlo así, de léxicos que se incorporaran al diccionario de la Real Academia, pero que también se obligara a sí misma a reconocer los españolismos. Sí. Esto fue un acto de una, diría yo... humildad, ¿verdad? Pues sí. Bueno, es que había, para utilizar el lenguaje del maestro, una especie de imperialismo. Sí, claro. De la Real Academia, no, de la era un imperialismo. ¿no? Pues digo, un imperialismo vacío, porque la lengua seguía caminando como le daba la gana, ¿no? Lo que realmente entendieron es que si la dejaban seguir caminando como le diera la gana, iba a llegar un momento en que el diccionario de la Real Academia, y todavía le pasa bastante eso, no te iba a explicar la mitad de las palabras que necesitabas. Entonces iba a dejar de tener uso. O te iba a dar una definición absurda de palabras que estaban usadas en la vida diaria de otra manera. Entonces, es una apertura que apenas empieza, está muy bienvenida, claro, pero estamos esperando el diccionario de la Real Academia que realmente incorpore toda la variedad. Pero ¿qué no es esa la toda la variedad? Ya está en la red, ya está. En las redes. Yo lo consulto en la red, sí, y pregunto por mexicanismos y no están. Algunos. Y pregunto por chilenismos y no están. Y palabras que significan cosas distintas en distintos países no están debidamente, digamos, taxonomizadas como para decir, y aquí tal. Algunas sí, algunas sí. Es un diccionario muy deficiente si uno lo compara, por ejemplo, con el Merriam-Webster. Muy deficiente. Pues es que tienen historias diferentes los diccionarios. Este es una acumulación de diccionarios, el de la Real Academia Española, son 22 ediciones, y lo que hace una edición desde el siglo XVIII tras otra es simplemente maquillar un poco ese instrumento, pero no lo modifica. Ahora estamos trabajando en una nueva redacción, que yo creo que tardará 15, 20 años, pero será un diccionario que parta de cero, es decir, va a ser un nuevo diccionario, y mientras tanto seguiremos perfeccionando el instrumento que tenemos. Pero también ahí ha entrado el nuevo diccionario, el panhispánico de dudas, claro, o sea, que en realidad que es muy útil. El de dudas. El de dudas. Eso porque en el de dudas, todas las academias... Pero eso no está incorporado al diccionario. No, ni debe estar, no, probablemente. Es otro instrumento. El Merriam-Webster, tú lo tomas y pides una palabra. Y tiene un componente analítico fundamental para la comprensión de lo que tú estás pidiendo. Entonces tú dices, acacia, y te dice... objeto del reino
vegetal, del reino vegetal, de los árboles, tal familia, tal tipo. Y cuando tú acabas de leer ese análisis, no necesitas la explicación de la palabra. Pero, a ver, es un árbol de explicación lógica aristotélica. Y eso está online. Sí, y no hay academia en el lenguaje inglés, sino que estos han sido esfuerzos privados de universidades o de individuos muy importantes como el señor Webster o el señor Merriam, etcétera, para hacer esa compilación. Sí. Es decir, el inglés, hay una autorregulación, digamos, del inglés, ¿no? Tradicionalmente nunca ha pensado, los ingleses nunca han pensado en una academia, no está en su forma de pensar las cosas. Pero yo creo que en el caso de la española ha tenido, sobre todo, ojalá hubiera tiempo para referirnos a la utilidad de la ortografía, por ejemplo. A ver, vamos a hacer una pausa, maestro, si me lo permite, y vamos a regresar precisamente con este tema, con una cápsula que creo que habla al respecto, y regresamos con esta. En el mismo siglo XVIII, que además de hacer el diccionario y hacer la gramática, se hicieron ortografía. Porque ¿qué era lo que estaba pasando? Que los que fijaban la manera de escribir eran los editores. Por ejemplo, bueno, no sé si hayan ustedes leído, si hayas leído el prólogo o la edición del Quijote que hizo Francisco Rico, el gran editor del Quijote. Él nos recordaba que en aquella época, pues Cervantes entregaba a la imprenta unos papeles que no tienen signos de puntuación, por ejemplo. No había coma, no había punto y coma. La B y la V como cayeran. Olímpicamente decían los autores, ese es asunto del editor. ¿Cómo me voy a preocupar de poner un punto y coma? Ese es un asunto del editor. Bueno, ¿qué estaba sucediendo? Que realmente la ortografía estaba siendo normada por los editores, por los impresores, no por los editores, para no usar la palabra inglesa que podría ser confusa en este caso, por los impresores. Entonces, se fijó la ortografía, se sigue perfeccionando, y esto es un enorme beneficio para la unidad de la lengua. Tú compara, por ejemplo, la ortografía del español con el inglés. Para saber escribir el inglés, tienes que aprenderlo casi como el chino. Casi cada palabra del inglés hay que aprenderla, cómo se pronuncia, porque no hay ninguna correspondencia. Y el francés, imagínate, la palabra que se escribe EAU, se pronuncia O. Es casi la única vocal que falta ahí. Entonces, yo creo que hay un divorcio, ¿no?, pleno, absoluto, en el francés y en el inglés, para seguir con los ejemplos, entre la ortografía y la pronunciación. Y esto no sucede con el español. ¿A qué se debe? A las academias. Bueno, hace poco, en el gran homenaje que se rindió a Gabriel García Márquez, recordaba yo una de sus propuestas más escandalosas hace unos años. Sí. Vamos a tirar a la basura la ortografía. Pero él nunca cometió una falta de ortografía. Bueno, pero su propuesta es, estos son preocupaciones de eruditos, de académicos. Nos comunicaríamos mejor dejando atrás que cada quien escriba como le dé la gana. Yo creo que no, sería un desastre absoluto. En primer lugar, bueno, vamos a ser prácticos. Vamos a suponer que el gobierno en México, así en una locura, determina que no va a haber H's en México. Por decir, como no suenan, pues hay que quitarlo. ¿Qué van a hacer los periódicos? ¿Van a dejar H's? ¿Van a quitarlas? ¿Van a hacerle caso a esa...? Es peligroso con los que se comen las heces, por ejemplo. Sí, ¿no? bueno, pero hasta desde un punto de vista práctico, una revolución de esta naturaleza es impensable, es absurda, por una parte. Por otra, yo creo que la ortografía española, que fue, repito, obra enteramente debida en ese momento a la Real Academia Española, y ahora las actualizaciones a todas las academias, lo que están haciendo simplemente es modernizar la escritura para adaptarla a la manera de pronunciar, porque lo que sucede con el francés o el inglés es que, como está escrito, era como se pronunciaba en la Edad Media, y eso se congeló, se quedó allí petrificada esa ortografía intocable, y la lengua seguía cambiando. Y claro, ahora resulta absolutamente imposible, ya no digamos para los que aprendemos el inglés o el francés como segunda lengua, sino para los propios niños ingleses, explicar qué está pasando. Yo digo una cosa y aquí escribo otra que no tiene nada que ver. Yo creo que la ortografía no es de ninguna manera un capricho o